Hola, mi nombre es Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. El día de hoy me gustaría explicarte y enseñarte a que aprendas a escuchar tus pensamientos, ¿sale? Ya estamos subiendo de nivel, esto ya es mucho más complicado, más complejo. Para poder lograrlo tienes que haber hecho las prácticas de los videos anteriores, ¿ok? Y bueno, va a ser un video largo porque explicar esto no es sencillo, sin embargo voy a intentar hacerlo de la manera más clara que pueda. Y vamos a empezar con dos conceptos, ¿ok? Vamos a empezar con el término oír pensamientos y el término escuchar pensamientos. Son dos cosas diferentes, ¿sabes? Oír pensamientos es eso que muy probablemente realizas, ¿ok? En tu vida cotidiana. ¿Qué es oír pensamientos? Desde el momento en que te despiertas, probablemente empiezas a pensar sobre diferentes temas de tu día. Cosas que tienes que hacer, cosas que no hiciste, tus preocupaciones, las situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Estás oyendo pensamientos, oyes pensamientos, ¿ok? Es muy probable que oír pensamientos sea tu forma habitual de relacionarte con tus pensamientos. Al menos que seas mindful ya, ¿ok? Y la otra le vamos a llamar escuchar pensamientos, ¿sí? ¿A qué me refiero con escuchar pensamientos? Bueno, escuchar pensamientos es, como su nombre lo indica, escucharlos con atención, ¿sí? Con detenimiento y con mucha conciencia, ¿sí? Es como poner una lupa en el pensamiento al momento que lo estás escuchando, ¿sí? Eres consciente del pensamiento, ¿sí? Escuchar pensamientos es ser consciente de que eso que estás pensando es un pensamiento y no un hecho. Es ser consciente que los pensamientos y tú son dos cosas diferentes, ¿ok? Es una forma de explicarlo. Voy a dar varios ejemplos para tratar de explicar qué es escuchar pensamientos. Porque cuando por fin tú hayas aprendido a escuchar tus pensamientos, va a haber un cambio radical en tu vida, ¿ok? Entonces, ya expliqué qué es oír pensamientos y qué es escuchar pensamientos. Ahora lo voy a explicar con algunos ejemplos. Oír pensamientos, ¿sí? Sería como caer, ¿sí? En la corriente de un río y dejar que esa corriente te lleve, ¿ok? Oír pensamientos es eso, caes en la corriente de un río y te lleva, te lleva, te lleva, te lleva. Por otro lado, escuchar pensamientos sería como estar en la cauce del río, que te encuentres parado, que te encuentres parada en la cauce del río y observas cómo el río avanza, ¿sí? ¿Notas la diferencia? Oír pensamientos, caes en el río y te lleva la corriente. Escuchar pensamientos, estás parado, parada, ¿sí? En la cauce del río y observas cómo se va el agua, ¿ok? Eso es escuchar pensamientos, ¿sí? Ahora, esa es una forma de explicarlo. Lo voy a intentar de otra forma. Te voy a pedir que escuches cómo hablas, ¿ok? ¿En qué consiste este ejercicio que vas a hacer? Por ejemplo, yo a partir de este momento, mi atención está enfocada en escuchar cómo hablo. Soy consciente del tono de voz, soy consciente de la forma en que lo estoy diciendo. Estoy escuchando lo que estoy diciendo. Y sin embargo, ya llevaba más de 3 minutos hablando y no estaba escuchando lo que decía. Simplemente lo estaba oyendo. ¿Ok? En este momento estoy siendo consciente y estoy escuchando cómo hablo. Me doy cuenta de mi tono de voz, de mis pausas.
y hace rato solamente está oyendo, ¿sí? Entonces, este ejercicio es muy importante que lo hagas, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Simplemente durante 1 minuto empieza a hablar en voz alta sobre cualquier tema, pero te voy a pedir que escuches cómo hablas, ¿ok? Que te des cuenta cómo hablas. Por ejemplo, a partir de este momento yo ya no estoy escuchando, simplemente estoy oyendo, ¿sí? Estoy hablando normal, ¿ok? Date cuenta, ¿sí? Escucha cómo hablas, ¿ok? Y date cuenta que la mayor parte del tiempo solamente estás oyendo cómo hablas, pero no escuchas cómo hablas, ¿sí? Entonces, para que puedas hacer este ejercicio, durante 1 minuto habla sobre cualquier tema, pero mientras estás hablando, te voy a pedir que escuches lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, en qué tono. En este momento, yo estoy siendo consciente de cómo estoy hablando, estoy escuchando cómo hablo, ¿sí? Y ya en este momento, ya mi voz es más fluida, ya solamente estoy hablando, pero ya estoy oyendo, no escuchando, ¿sí? Entonces, haz ese ejercicio, dedícale 1 minuto a escuchar cómo hablas y durante otro minuto habla de manera normal, sin que escuches, solamente oye. Y te vas a dar cuenta de las diferencias, ¿sí? Porque eso que hiciste acá lo vamos a hacer con el pensamiento, pero ahorita lo explico. Esa es otra forma de darte cuenta de la diferencia entre oír y escuchar. Un ejercicio que a mí me encanta hacer en terapia psicológica, infortunadamente no lo puedo hacer contigo, pero sí te puedo ayudar a que tú lo hagas, es vas a tomar tu celular, ¿sí? Vas a sacar tu celular, vas a poner la aplicación de grabar tu voz, ¿ok? Vas a grabar tu voz, vas a escribir vas a grabar lo que tú quieras, ¿sí? Lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer pasado mañana, lo que hiciste ayer, los pendientes que tienes, tus preocupaciones, lo que sea. Vas a grabar lo que tú quieras grabar en ese mensaje de voz, ¿sí? Lo vas a grabar y una vez que lo grabes, lo vas a reproducir, ¿sí? Vas a reproducir tu grabación en el celular y vas a escuchar eso que grabaste. Que para este ejercicio, eso que tú grabaste son tus pensamientos, ¿ok? Entonces vas a empezar a reproducir ese audio que grabaste y lo vas a escuchar. De la misma manera en la que me estás escuchando a mí en este momento, lo vas a hacer con tu grabación. Pero la diferencia es que va a ser tu voz y que eso que grabaste vamos a simular que son tus pensamientos, ¿ok? Entonces, en ese preciso momento, mientras tú estás escuchando tus pensamientos, ahí está el celular, ahí está la grabadora, ahí está el audio y aquí estoy yo y tú estás escuchando tus pensamientos. Eso es a lo que yo me refiero por escuchar pensamientos. Eso es escuchar pensamientos, ¿ok? Pero es muy sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? Porque ahí está el celular, ahí está tu archivo de audio, sabes que ese es tu pensamiento y tú estás acá escuchándolo. Es muy sencillo, ¿sí? El problema es cuando haces eso aquí adentro. Imagínate poder hacer eso que haces con tu celular reproduciendo el video, o el audio, perdón, pero aquí adentro, sin necesidad de un celular, sin necesidad de una grabación, sin necesidad de una persona que te diga, graba tus pensamientos en el celular y escúchalos. Simplemente hacerlo aquí adentro, ¿ok? Eso es escuchar pensamientos. Y es una habilidad pues ya avanzada, ¿no? Es una habilidad ya avanzada que cuando tú logres hacer eso, cuando tú aprendas a escuchar tus pensamientos, es algo increíble, ¿no? Es algo genial, va a haber cambios radicales muy importantes. Eso es escuchar pensamientos. Y todo lo que vamos a hacer en este video, el objetivo es que algún día en tu vida, no sé cuándo, ni cómo, ni en qué momento, porque te puedes tardar mucho tiempo, puedas escuchar tus pensamientos de la misma manera que los escuchaste cuando estabas oyéndolos
en un celular. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que se puede hacer. ¿Cuánto te vas a tardar? No tengo la menor idea, pero se puede hacer. Por eso estoy aquí enfrente diciéndote. Eso es escuchar pensamientos. Creo que queda muy claro con ese ejemplo de escuchar pensamientos, ¿sí? Ok, entonces ya te puse el ejemplo, ya te puse varios ejemplos de lo que es escuchar pensamientos. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente que intentes escuchar tus pensamientos, ¿ok? Creo que no voy a hacer una meditación previa, te lo voy a explicar teóricamente y ya tú lo haces, ¿no? Haces una meditación de 5 o 7 minutos para que te centres en el ahora y ya cuando lo hayas hecho, te voy a pedir que intentes escuchar tus pensamientos. ¿Qué es eso de escuchar tus pensamientos? Bueno, ¿recuerdas lo que te dije que hicieras, que escucharas cómo hablas? O sea, te dije, empieza a hablar sobre cualquier tema, pero mientras haces eso, te voy a pedir que escuches cómo hablas. En este momento lo estoy haciendo. Estoy escuchando cómo hablo. Ese ejercicio que hiciste, ¿sí? Con la forma en la que tú hablas, es exactamente el mismo ejercicio que vas a hacer con la forma en que tú piensas, ¿ok? Este tipo de ejercicio de escuchar pensamientos va orientado más que nada a las personas que tienen pensamientos verbales, a las personas que escuchan una vocecita en su cabeza que les dice cosas, ¿no? Son el sonido de nuestros pensamientos. Pensamientos verbales. Porque las personas que piensan en imágenes o en video funcionan de una manera diferente. Entonces, esto va más que nada para las personas que tienen pensamientos verbales. Escuchar sus pensamientos, escuchar el sonido de sus pensamientos. ¿Cómo lo haces? Entonces, lo que vas a hacer es lo que toda tu vida has hecho, ¿no? O casi toda tu vida es, vas a cerrar tus ojos y vas a empezar a pensar sobre cualquier tema que tú quieras pensar. El tema que tú quieras, el tema que tú prefieras. Pero mientras estás pensando, vas a estar escuchando cómo piensas, ¿ok? Exactamente lo mismo que hicimos con la voz, con el sonido de mi voz, lo vas a hacer con el sonido de tus pensamientos. Es lo mismo. Traslada lo que hiciste con el sonido de tu voz a hacerlo, a escuchar el sonido de tus pensamientos. Escucha cómo piensas, ¿ok? Eso es escuchar pensamientos. Y bueno, esa es una pista. Otra pista que te puedo dar es, cuando estás escuchando pensamientos, normalmente la velocidad en la que piensas es más lenta, porque no estás acostumbrado o acostumbrada a escuchar pensamientos. Cuando pensamos, normalmente el pensamiento es muy rápido, es una velocidad muy rápida. Ahí solamente estamos oyendo pensamientos. Pero si tú quieres escuchar un pensamiento, cuando no estás acostumbrado o acostumbrada, tienes que bajar la velocidad de tus pensamientos, porque si no, no te da tiempo a escucharlos. Tu atención no es una habilidad que tengas, ¿ok? Entonces, yo cuando aprendí a hacer esto, una de las cosas por las que me daba cuenta si estaba escuchando un pensamiento o lo estaba oyendo era por mi velocidad en la que pensaba. Cuando estaba pensando muy rápido, ¿sí? Era probable que estuviera oyendo los pensamientos. Cuando estaba pensando lento, de una manera pausada, los estaba escuchando. Porque en ese momento yo no podía pensar rapidísimo y escuchar lo que estaba pensando, solamente lo podía oír. Entonces, una pista que puedes tener a la hora de escuchar tus pensamientos es la velocidad. Si estás pensando muy rápido, como normalmente lo haces, probablemente estás oyendo. Si estás pensando lento, si estás pensando pausado, probablemente estás escuchando, ¿sí? Entonces, te toca a ti ser consciente, darte cuenta si estoy oyendo un pensamiento o estoy escuchando un pensamiento. Por ejemplo, lo que te dije durante los últimos 4 o 5 minutos, no lo estuve oyendo, no estuve oyendo cómo hablaba, simplemente estaba hablando. Perdón, no estaba escuchando, simplemente estuve hablando, pero no escuchaba lo que estaba diciendo, simplemente estaba oyendo lo que hablaba. Y cuando te marco de manera muy lenta, ¿sí? Ahí estoy escuchando, ¿sí? Entonces, ¿puedes hacer eso?
¿sí? Haces una meditación de 5 minutos, 7 minutos, te centras en el ahora, cierras tus ojos y empiezas a pensar en cualquier tema, en el tema que tú quieras, lo que sea. Pero te voy a pedir que escuches tus pensamientos, ¿sí? Que hagas con lo que hiciste con tu voz, que lo hagas con el sonido de tus pensamientos. Y que te des cuenta, ¿no? Que si ya estás oyendo pensamientos, empieces a escuchar. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando intentas escuchar un pensamiento, voy a simular, ¿ok? Esto es una simulación. Vamos a imaginar que tú puedes escuchar mis pensamientos, ¿ok? Y voy a empezar a pensar, por ejemplo. Más tarde tengo varias cosas que hacer que no he terminado, ¿no? Tengo que preparar apuntes de mi curso de FAB, tengo que leer acerca de los temas de inglés, pero no es importante porque yo sé que lo puedo hacer muy rápido y que puedo terminar todo, entonces da igual. Si notaste la velocidad con la que hablé, era un ejemplo metafórico, ¿no? Al principio estaba escuchando mis pensamientos porque estaba pensando más lento, y en el momento en que ya me voy, o sea que empiezo a pensar muy rápido, en ese momento estoy oyendo. Entonces tú tienes que darte cuenta cuando estás escuchando y cuando estás oyendo un pensamiento. Si ya te notaste que estás pensando muy rápido, probablemente estás oyendo. Te das cuenta, eres consciente de eso, regresas tu atención nuevamente y empiezas a pensar lentamente, ¿ok? Si gustas, entre las pausas, lo que puedes hacer, empiezo a escuchar mi pensamiento, de repente empiezo a pensar muy rápido, me doy cuenta que estoy pensando muy rápido, ahí tienes dos opciones. Puedes enfocar tu atención en un sonido, centrar tu atención en el sonido, y ya que te sientas que te calmaste, empezar a hacer el ejercicio otra vez, empiezo a escuchar pensamientos, y si empiezo a oírlos me regreso, ¿ok? O me regreso directamente a escuchar pensamientos sin el sonido, ¿ok? Entonces esa es una pista bien importante, la velocidad en la que piensas, ¿ok? ¿Cómo estás pensando? Otra pista importante, si estás escuchando un pensamiento o si lo estás oyendo, es que cuando estás escuchando un pensamiento, el impacto emocional que te genera el pensamiento es menor, ¿sí? Hay menor ansiedad, hay menor tristeza, hay menor respuesta fisiológica en tu cuerpo, ¿no? Menor ansiedad, menor taquicardia. Cuando estás oyendo un pensamiento, ese pensamiento impacta mayor, ¿sí? Esa es otra forma de darte cuenta si estás escuchando o si estás oyendo. Recuerda que al inicio te dije, oír pensamientos significa que eres consciente que los pensamientos y los hechos son dos cosas diferentes, que tú no eres el pensamiento, y puedes notar la distancia que existe entre el pensamiento y tú, ¿ok? No te confundes, y como no te confundes, el pensamiento difícilmente va a impactar en ti. Cuando estás oyendo pensamientos es todo lo contrario, piensas que ese pensamiento es verdad, piensas que tú eres tus pensamientos, y ese pensamiento va a impactar en ti, ¿ok? Entonces para mí es un termómetro muy interesante, ¿no? ¿Cómo impacta ese pensamiento que estás teniendo en tu cuerpo, en tus sensaciones fisiológicas? Si casi no impacta, probablemente estás escuchando. Y si impacta, probablemente estás oyendo. Digo probablemente porque no sé cuál sea tu situación. Tú conoces los pensamientos que te generan malestar y cuáles no. Entonces, haz esto, ¿sí? Y te va a servir muchísimo. En verdad te va a servir muchísimo. Si tú aprendes a escuchar pensamientos, vas a tener un cambio radical en tu vida, ¿no? Si te das cuenta, en este ejercicio los pensamientos ya los tienes aquí otra vez. Cuando hicimos los ejercicios de observar pensamientos, los pensamientos los teníamos afuera, en imaginación en la pantalla, o los escribíamos en la pared, ¿sí? Aquí ya no estamos haciendo esto, aquí ya estamos teniendo el pensamiento aquí adentro de la forma en que normalmente se manifiesta o lo experimentamos.
Lo que estamos cambiando es la relación que establecemos con él. Estamos escuchando al pensamiento, ¿sí? Estamos escuchándolo. Y al escucharlo se logra hacer una distancia, pero ya no tenemos que hacer una distancia física, sino que el pensamiento está acá y aún estando acá yo puedo escuchar mi pensamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre escuchar pensamientos y oír pensamientos. Probablemente la mayor parte de tu tiempo estás oyendo tus pensamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para escuchar pensamientos necesitas enfocar tu atención específicamente a escuchar tus pensamientos, al menos en un inicio, ¿no? Es muy difícil que tú vayas caminando por la calle y que vayas escuchando tus pensamientos. Es muy difícil que tú vayas manejando y vayas escuchando tus pensamientos. Pero sí es muy sencillo, muy fácil y muy simple que hagas todo eso al mismo tiempo que oyes tus pensamientos. Entonces, escuchar pensamientos es como ponerle una lupa a tu pensamiento, ¿sí? Y bueno, creo que eso es, creo que lo expliqué bien, espero que haya quedado claro. Entonces, te puse diferentes formas de hacerlo y enfócate a escuchar tus pensamientos. Entonces, ¿cuál va a ser tu práctica? Bueno, todo el tiempo estás pensando, todos los días, casi todo el tiempo estás pensando, que le dediques 5 o 10 minutos de tu día específicamente a sentarte y a escuchar tus pensamientos. No solamente a oír tus pensamientos, eso cualquiera lo puede hacer. No, escucha tus pensamientos, date cuenta de las diferencias. Recuerda lo que te decía, escuchar pensamientos es estar en la cauce del río observando cómo la corriente se va, y escuchar pensamientos es te lleva a la corriente, ¿no? Y ya cuando hablamos de cuestiones relacionadas con tristeza, ansiedad, depresión, trastornos psicológicos, pues bueno, ahí es cuando las personas se pierden en sus pensamientos, ¿no? Se pierden en ese río, en esa corriente, y se hunden en ellos. Entonces, bueno, creo que lo expliqué bastante claro, ¿sí? Y bueno, simplemente haz esas prácticas de escuchar pensamientos y seguramente tu vida va a cambiar. Me despido nuevamente con el saludo del corazón, época de coronavirus, pero bueno, ese saludo es hermoso. Y como siempre, si puedes compartir estos videos te lo voy a agradecer bastante. Redes sociales: www.facebook.com/sermindful7, instagram.com/sermindful7. Y bueno, sé mindful. Que tengas un excelente día.